Santiago Javier es doctor en Ciencia Política y profesor y licenciado en Historia por la Universidad Nacional de Rosario. Es asimismo doctor en Literatura Hispánica por la Universidad de Montreal, Canadá. Se ha desempeñado como docente en todos los niveles de la enseñanza primaria, secundaria, terciaria y universitaria en Rosario, su ciudad natal. También impartió clases de español y de literatura hispánica en la ciudad canadiense de Montreal, en donde residió 6 años. Fue becario doctoral y postdoctoral del CONICET y becario doctoral de la Universidad de Montreal. Durante una década se dedicó a la investigación académica y actualmente se desempeña como profesor en el nivel superior en diferentes instituciones educativas. Al mismo tiempo es escritor y ha publicado 3 novelas. Por línea paterna es descendiente directo de cántabros, por línea materna de gallegos e italianos. No es la primera vez que nos visita, ya nos ha dictado numerosas conferencias de nuestro centro sobre diversos aspectos de la historia y la cultura de Cantabria. La charla de hoy se titula Arte rupestre y cultura paleolítica en Cantabria. Buenas tardes, ¿me escuchan bien, no? Bueno, contento de estar aquí una vez más, que ya como estar en mi casa tantos años, tantas charlas a lo largo del tiempo. La última oportunidad que estuvimos aquí, estuvimos hablando de un periodo bastante posterior al que vamos a abordar. Habíamos investigado y expuesto acerca de la Cantabria romana, o más bien el proceso de conquista por parte de los romanos, digamos a principios de la era cristiana. Ahora nos vamos a dar un salto temporal atrás en el tiempo, varios milenios atrás, a un periodo que se extiende alrededor del año 10.000 a.C., o sea que hay una diferencia de 10.000 años entre la cronología de la última conferencia y esta. Entonces, Arte rupestre y cultura paleolítica en Cantabria es un título quizás demasiado amplio, ¿no? Porque entran muchos elementos, pero he procurado hacer una selección, una rápida y apretada síntesis de una problemática ya de por sí compleja y trataremos de dar cuenta de ello. Siempre comienzo estas charlas a pesar de que la mayoría conoce esta temática en general, pero siempre hay gente nueva que se acerca al centro y siempre es bueno repetir cosas que para nosotros son obvias. Cantabria es una de las tantas actualmente de comunidades autónomas del Reino de España. Ese es el territorio que lo ven en el mapa, el cual no coincide exactamente con el territorio en el cual se llevan adelante todas estas cuestiones que vamos a analizar en esta charla. El territorio que nos ocupa es de una Cantabria más amplia, con fronteras geográficas que se extienden más allá de este pequeño territorio, que es la Cantabria actual, que está comprendida dentro de esa Cantabria más amplia, que llega hasta Asturias, pero para quien no conozca, en la actualidad es una de las comunidades autónomas que integran el Reino de España, con 5.000 kilómetros cuadrados, es una región pequeña, con poco más de 500.000 de habitantes, una de las regiones más desarrolladas e industrializadas de España. Limita al este con el País Vasco, al oeste con Asturias. Parte de Asturias queda dentro del territorio de esa Cantabria prehistórica que nos interesa hoy. Al sur con Castilla y León y al norte con el mar Cantábrico. Ustedes aquí tienen una línea del tiempo muy amplia, muy sintética si se quiere, o elemental incluso, donde tenemos las edades históricas y la prehistoria. Nosotros nos dedicaremos en esta conferencia a una parte de la prehistoria. La prehistoria como tal se subdivide en 2 amplios periodos. El más
prolongado de los cuales es el llamado Paleolítico, y el más reducido, con el que se cierra la prehistoria, es el Neolítico. Lítico significa piedra, paleo significa antiguo y bueno, neo es nuevo o moderno. La cronología o el periodo cronológico que vamos a analizar se sitúa a fines de la antigua edad de piedra, del Paleolítico, hace aproximadamente unos 10.000, 12.000 años atrás. El Paleolítico, no solo en Cantabria, sino esto es universal en todo el planeta, tiene que ver con el periodo más largo de la historia humana, donde todavía no había escritura y donde el principal material para construir todas las herramientas, todo el utillaje, es la piedra. Y por otra parte, es el periodo en que los grupos humanos son pequeños, están esparcidos en algunas regiones del planeta, no son capaces de producir su propio alimento, sino que tienen que depredar el medio ambiente, tienen que recurrir a la caza, a la pesca, a la recolección de frutos. En cambio, el Neolítico es el periodo donde, si bien la piedra sigue siendo el material principal con el que se hace todo, o la mayor parte, porque también hay muchos elementos que se fabrican en hueso y en madera. Estos elementos son escasos en los yacimientos arqueológicos porque se deterioran, o sea, son elementos perecederos, mientras que la piedra llega hasta nuestros días. Y a su vez, bueno, el Neolítico, por el contrario, es el momento en que los grupos humanos pueden generar sus propios alimentos a partir de la domesticación de plantas y animales y nacimiento de la agricultura y la ganadería. Es el momento en que surgen las primeras aldeas, que se convertirán andando el tiempo en las primeras ciudades y estados. Pero ese periodo, el Neolítico, que es, según las regiones del planeta, comienza hace unos 12.000 años atrás, es un periodo que no abordaremos en esta charla. Sí abordaremos el periodo final del Paleolítico, en Cantabria, obviamente, y el momento en que el Neolítico ya se está esbozando, por así decirlo. El proceso de hominización no nos vamos a detener mucho, pero como para tener una idea general, se entiende por tal el largo proceso que llevó millones de años, por el cual los primeros primates, digamos nuestros antepasados más remotos, se fueron convirtiendo gradualmente en seres humanos. Nuestra especie, a la que pertenecemos, el Homo sapiens, tiene aproximadamente una antigüedad de 250.000 años, pero los llamados homínidos, que son monos que están convirtiéndose en humanos, tenemos restos fósiles y registros, son nuestros antepasados también, desde hace ya aproximadamente 4 millones de años. Nosotros obviamente que lo que vamos a ver es el momento en que en Cantabria hay Homo sapiens, ya desde aproximadamente se calcula unos 100.000 años atrás en el norte de España. En el resto de España es anterior la llegada de los homínidos, hace 1 millón de años, y de los primeros Homo sapiens. Bueno, esto es lo que les decía, que el Paleolítico a su vez se subdivide en periodos menores. El que más nos interesa a nosotros es el Paleolítico superior, que es la fase final del Paleolítico, que va del 35.000 al 10.000 a.C. Es un momento clave porque, entre otras cosas, se dan las primeras manifestaciones artísticas. Por primera vez, no sabemos exactamente por qué, los seres humanos empiezan a pintar en las paredes de las cavernas, empiezan a tallar estatuas, empiezan a elaborar regrabados o bajorrelieves en las paredes. Hay una cultura, obviamente, porque todo desde el punto de vista
vista antropológico todo es cultura, todo lo que sea producción humana, pero dentro de la cultura surge el arte por primera vez. Y la región cantábrica es, al menos según los registros arqueológicos de que disponemos, es uno de los lugares donde surge por primera vez, digamos, con mayor antigüedad, esto que tiene que ver con el surgimiento del arte con una calidad artística que es equiparable a la de manifestaciones pictóricas modernas, en el caso de la pintura rupestre. Acá tenemos también un mapa donde vemos el mapa mundi desde la cuna de la humanidad, de los homínidos y del Homo sapiens, que es el continente africano. Las flechas rojas van indicando los desplazamientos de los homínidos primero y de los Homo sapiens después por vía terrestre. África se conecta por un puente terrestre, por así llamarle, con Europa y con Asia. Son tres continentes que están ligados, digamos, forman parte de una misma masa continental. Por ende, los seres humanos fueron caminando, fueron desplazándose y ocupando ese amplio espacio hasta que en el 30.000 a.C., que entra dentro del periodo que nos interesa a nosotros, durante uno de los periodos glaciales hubo un descenso de los mares y el continente asiático y el continente americano quedaron unidos a través de lo que es el estrecho de Bering, que es esa franja de océano que separa a ambos continentes. Quedaron durante algunos miles de años ligados por tierra a ambos continentes y se produjo el poblamiento tardío del continente americano. Y bueno, posteriormente de la Oceanía, que es el último de los continentes en poblarse. Pero ya acercándonos al tema que nos compete, el Paleolítico en Cantabria, yo les decía que hace 1 millón de años aproximadamente llegan los primeros homínidos a la península ibérica a través del estrecho de Gibraltar, y aproximadamente hace unos 100.000 años ya hay Homo sapiens en lo que hoy es Cantabria. La razón parece ser bastante simple, digamos, el poblamiento relativamente tardío del norte de España tiene que ver con la mayor distancia y el mayor aislamiento por estas barreras naturales, esta suerte de gran barrera natural que son las montañas que rodean esta región. El Paleolítico en su fase final que nos interesa a nosotros tiene que ver con un momento de glaciaciones, es la última gran glaciación y es el momento en que el norte de España, la cornisa cantábrica y el sur de Francia forman parte de una región que, si bien se enfría considerablemente, como el resto de Europa, goza de un clima relativamente benigno. Entonces esto favorece un poblamiento mayor que en otras partes de Europa. Se concentra el grueso de la población humana, que es muy escasa, hace 30.000, 40.000 años, en el norte de España y en el sur de Francia. Y la gente se refugia en las montañas y en las cavernas, y es entonces donde, digamos, hay varios miles de años de poblamiento continuo de las cavernas como la de Altamira, y en determinado momento, tras varios miles de años de ocupación y de supervivencia, surgen estas primeras manifestaciones artísticas, particularmente la pintura rupestre, que es lo que nos trae aquí, todavía nos maravilla en toda su expresión. La línea de costa, la costa del mar Cantábrico, durante un periodo anterior a un periodo más cálido, es similar al nuestro. Pero durante el periodo de la última glaciación, en el mundo entero se produce el congelamiento de gran parte de los océanos y a su vez un descenso del nivel de los mares.
Y esto hace que no solo haya glaciares en el extremo norte y el extremo sur del planeta, en regiones donde habitualmente no hay hielo, todo el sur de nuestra Patagonia, el norte de Europa, las Islas Británicas, por ejemplo, sino que hay tierras que emergen, lo que les contaba del estrecho de Bering y también en el norte de España, perdón, el norte de Francia. Las Islas Británicas dejan de ser islas, quedan conectadas por tierra con Francia. Y la línea del mar Cantábrico, digamos, la costa se aleja, digamos, o mejor dicho, el mar retrocede, y hay esto lo vamos a ver mejor más adelante. Quería mostrar, esta es la línea en verde oscuro de la costa actual, y la parte verde es lo que queda emergido en este periodo que surgen las primeras manifestaciones del arte rupestre paleolítico. En la actualidad se practica mucha arqueología subacuática, porque muchos de estos yacimientos están bajo el mar, de yacimientos arqueológicos del periodo. Pero les quería mostrar, bueno, esto ya lo hemos hablado. Este es un mapa del mundo, del mapa mundi, con los territorios bajo hielo, todo lo que está en celeste, y hay unas partes que quedan emergidas, como yo les decía. El caso del estrecho de Gibraltar, acá se ve mejor Europa, queda emergido, claro. Entonces el mar Mediterráneo se convierte en un gran lago salado, y la gente puede cruzar de África a Europa a través de lo que hoy es el estrecho de Gibraltar. Bueno, Islandia, Groenlandia quedan más grandes. Todo lo que sería la zona de la cordillera Cantábrica es mucho más fría de lo que es actualmente. Hay glaciares, hay nieves perpetuas. El extremo norte de Europa es totalmente inhabitable, por eso es que no hay restos arqueológicos de esta época, que se concentran, como les decía recién, en una franja que es la menos fría, que coincide con el norte peninsular y el sur de Francia. Bueno, esto ya lo hemos visto y comentado. Una cosa que no dije, los puntos en rojo son las cuevas en las que se ha encontrado arte rupestre. Una está la de Altamira, que está de otro color, que es amarillo, y el resto es la primera que se descubre, y después hay una miríada de cavernas en el norte de España y en el sur de Francia, todas del mismo periodo, y con un arte rupestre y unos estilos y unos motivos uniformes, ¿no? Esto también es algo asombroso. También el Paleolítico Superior se lo conoce bajo el nombre de Edad del Reno, porque es el animal predominante. Hay toda una fauna que abunda y que mayormente se ha extinguido, los animales. Los mamuts, por ejemplo, que en la península ibérica no había muchos, pero sí abundaban en el resto de Europa. El clima del periodo sigue siendo rigurosamente frío. Hay un perfeccionamiento de la industria del hueso, de tipo decorativo. Hay un avance técnico y un avance artístico notable en este periodo para lo que había sido hasta ese momento la Edad de Piedra. Las comunidades de cazadores-recolectores transitan entre los valles en esta región, que es la más benigna, podríamos decir. Aproximadamente en el 10.000 a.C. asistimos al fin de la última era glacial, y en ese momento la región cantábrica es un auténtico paraíso, podríamos decir, para lo que son o sobre todo lo que habían sido las condiciones climáticas.
Pero antes de referirnos a eso, quería mencionarles algo de la cultura material, de algunos elementos que son característicos del Paleolítico y que se han encontrado en las cuevas. Por ejemplo, el uso de arpones hechos con huesos, las azagallas, que son una especie de jabalinas, también de hueso, los bastones de mando, que son igualmente de hueso y que les llamamos bastones de mando porque, digamos, suponemos que tenían un significado de autoridad, un significado mágico, religioso, pero tampoco lo podemos certificar. El magdaleniense es un subperíodo donde toda esta industria de lítica, y bueno, no solo lítica, ¿no? Digo lítica porque la piedra es el elemento sobresaliente, pero está el hueso y está la madera. Acá tenemos, bueno, una serie de elementos, arpones, las azagallas que vamos a ver después, también agujas, después están las piedras que se utilizan para raspar o para cortar, que son las raederas. Muchos de estos elementos de piedra, acá los vemos sueltos, pero en realidad tenían un asta o un mango de madera que ha desaparecido por una cuestión de putrefacción del propio material a lo largo de miles de años. Por ahí punzones también, hachas de piedra también, cuchillos de piedra. Consideremos algo tan extraño para nosotros que no existía la metalurgia. Digamos, la edad de los metales es posterior y tiene que ver con el surgimiento de las civilizaciones antiguas. Justamente cuando hablábamos hace un año y medio atrás de los antiguos cántabros, es un pueblo que ya está en la edad de bronce. Acá estamos en la edad de piedra, varios miles de años atrás. Las azagallas se utilizaban, como yo les decía antes, como una suerte de jabalinas que suponemos que tenían una parte de madera, un asta que se ha perdido. Acá tenemos algunos ejemplos. Esto se ha encontrado o se encuentra frecuentemente en las cavernas cantábricas y francesas. Bueno, acá hay un esquema, un dibujo también de azagallas. Las raederas que ya les expliqué para cortar, raspar. Acá tenemos una raedera fotografiada desde distintos ángulos. A simple vista puede parecer una piedra común y corriente, pero ya hay un trabajo de pulido y de golpeteo con otras piedras para ir logrando cierto carácter de punzante o cortante dentro del mismo material. Todo esto tiene que ver con elementos que se han encontrado en las cavernas, pero bueno, no estamos hablando de elementos o de obras de arte. Sí, cuando aparecen elementos ya más de tipo decorativo, como en el caso de los bastones de mando, esto entraría dentro del llamado arte mobiliario, que se puede trasladar, ¿no? Mientras que el arte parietal, que vamos a ver más adelante, es el arte más característico, el de la pintura rupestre, que consiste en las pinturas sobre las paredes de la caverna o de las cavernas. El material es el hueso, en este caso los bastones de mando, y la decoración puede ser de tipo naturalista, realista, o también decoración de tipo geométrico, esquemático, cosa que nos sorprende también que los pueblos antiguos hayan tenido esos estilos artísticos de tipo geométrico, donde no se representaba la realidad tal cual era, sino que es una realidad absolutamente imaginaria o matemática en este caso. Ahora, veo que acá también nos rodean algunos cuadros con imágenes, pintura rupestre, y hay algunas de esas imágenes que son de la cueva del Pendo en Cantabria,
que es en la siguiente diapositiva. Justamente hay un bastón de mando que se ha encontrado en la cueva del Pendo, que es este que tienen acá. La característica es de contar con un agujero, un orificio que no sabemos exactamente qué utilidad tenía, qué función tenía. El periodo más fructífero, artísticamente hablando y técnicamente hablando, es, como les decía al principio de la conferencia, el que va en la transición, podríamos decir, del paleolítico al neolítico, que tiene un nombre particular, específico, que es el epipaleolítico, entre los años 10.000 y 8.000 a.C. Es el momento de mayor esplendor del arte rupestre. Acá les habla de los primeros balbuceos del arte, las primeras manifestaciones del mismo, que es sorprendente y es trascendental en la historia humana, que por primera vez las personas, no se sabe exactamente cómo ni por qué, comienzan a expresar artísticamente sus ideas, sus pensamientos, sus emociones y a desarrollar determinadas técnicas. Es probable que antes de la pintura rupestre o del arte mobiliar que yo les mostré recién algunos ejemplos, es probable que hayan existido manifestaciones artísticas más antiguas aún, de las que no tenemos registro, no tenemos restos. Pero eso solo cabe conjeturar, ¿no? Tal como sucede con la prehistoria, no existen documentos escritos, entonces todo lo que vemos son elementos materiales que interpretamos como mejor podemos. Entonces caben hipótesis muy diferentes entre sí, varias hipótesis se manejan al respecto. Una de las hipótesis con respecto al arte rupestre, donde aparecen muchas escenas de caza representadas, después las vamos a ver, es que tendría un significado mágico y religioso, tendría que ver con la posibilidad que está documentada también en pueblos antropológicamente documentada, en pueblos actuales que todavía están en la prehistoria y que hacen eso, que consiste en representar gráficamente las piezas, o mejor dicho, los animales a cazar, para poder de alguna manera apropiarse de ellos simbólicamente y luego efectivamente. Pero es una suposición como tantas. La pintura rupestre tiene dos colores, rojo y negro. Son los dos únicos colores que se utilizan, con una serie de tonalidades intermedias. La bicromía es lo máximo a lo que se accede desde el punto de vista del color, aunque en la mayoría de los casos se trata ya sea de figuras solamente negras o solamente rojas. Obviamente que se toman elementos de origen vegetal o mineral. Acá tenemos un bajo relieve. Esto es una cueva francesa donde está representado un caballo. Esto también se encuentra en cuevas cantábricas, pero no encontré ningún ejemplo. Sí encontré ejemplos de pintura rupestre donde se representan caballos. Tengamos en cuenta que los caballos son caballos salvajes en este periodo. Ya sabemos con certeza que lo que ellos veían, estos primeros artistas, la fauna con la que ellos estaban en contacto era lo que representaban gráficamente o lo que trataban de esculpir. Esto también es de una cueva francesa. Esto ya es una estatua, son estatuas de bisontes más logradas. Bueno, y un bisonte tallado en asta de reno. De estos ejemplos hay varios. Si bien este también es de una cueva francesa, este tipo de obras de arte son abundantes en cuevas cantábricas. El hueso, como les decía, es menos frecuente de encontrar. Pero todo esto como introducción general. Quería llegar a un periodo de la historia que es
el siglo XIX, donde todo esto que estamos aquí analizando con las herramientas teóricas del caso y la información, comienza a forjarse a mediados del siglo XIX, cuando la prehistoria o los estudios prehistóricos se van constituyendo como tales. Entonces hay una serie de obras también en relación a la biología y al origen de la vida. Es el momento que surge la teoría de la evolución de Darwin. Las informaciones o la información que se tiene acerca de la prehistoria se multiplica a través de múltiples hallazgos. La cueva de Altamira es el más espectacular de esos hallazgos, pero ya había habido hallazgos importantes en el sur de Francia sobre todo, y comienzan a delinearse estas nociones que yo les explicaba al comienzo de esta charla, con esto del subdividir a la historia y a la prehistoria, y al interior de la prehistoria el paleolítico y el neolítico. Estos términos, estas definiciones o estas herramientas teóricas se empiezan a forjar en estos años a través del desarrollo de la teoría y la práctica en relación a la prehistoria. Y llegamos a un personaje que justamente cántabro de nacimiento, que vivió a fines del siglo XIX, que es Marcelino Sanz de Sautuola, que es el descubridor de la cueva de Altamira. El hallazgo es totalmente inesperado, podríamos decir. Marcelino Sanz de Sautuola nació en 1831, falleció en 1888, era un abogado oriundo de Santander, ciudad en la que nació y murió, miembro de una familia muy rica, que son está emparentado él en realidad con una familia muy rica, que es la familia Botín, que son los dueños y fundadores del Banco de Santander. Así que es un hombre de mucho dinero que tiene una serie de aficiones intelectuales, le gusta la biología, la prehistoria, el arte, forma parte de una sociedad de monumentos históricos de Cantabria. En esta época Cantabria no existe como comunidad de Cantabria, sino que es la provincia de Santander con la capital del mismo nombre. En 1878 este hombre visita París en una de las tantas exposiciones universales, y ahí se familiariza y queda fascinado con una serie de elementos, de objetos que se habían encontrado en el sur de Francia. Entonces rápidamente, cuando vuelve a Cantabria, inicia una serie de pesquisas en cuevas de la región, donde cada tanto se encontraban algunos objetos. Y un labriego le informa, esto en el año 1879, de la famosa cueva de Altamira, que en esta época de famosa no tenía mucho. Concurre al lugar con su hija María, de 8 años, y bueno, el papá se queda en la entrada de la cueva, ahí analizando algunos objetos que había encontrado, y la nena, como todos los niños, se mete, empieza a corretear y vuelve corriendo y le dice, bueno, esta frase que queda para la historia: mira papá, bueyes pintados. Entonces ahí va con su hija y se encuentra con un techo de la caverna lleno de bisontes. No eran bueyes, sino que eran bisontes representados, que son estos, que bueno, acá obviamente que lo que se ve es un pálido reflejo de lo que vio esta nena y este papá hace más de 100 años, cuando los colores y las formas eran mucho más vívidos. Con el paso del tiempo y los visitantes que llegaron de a miles, todas estas imágenes se fueron difuminando, y por eso es que en la actualidad ya no se pueden visitar en las galerías de la caverna. Hay reproducciones, hay una reproducción en el Museo de Altamira, sobre todo de esta parte de la caverna, que es la llamada sala de los polícromos. Son estos bisontes que parecieran tener distintos colores, pero en realidad son todos rojos, distintas variedades del rojo y del negro. Y también hay una reproducción
que es mejor que el original actual, obviamente, que después vamos a ver en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid. Así que no podemos saber exactamente, lamentablemente, lo que vieron padre e hija, pero fue mucho más impresionante, digamos, subjetivamente por lo que, la emoción del momento, y objetivamente porque claro, eran los primeros y lo que vieron era mucho mejor que lo que podemos llegar a ver nosotros, o a través de las reproducciones, que no es lo mismo que estar ahí en vivo e indirecto. Estas figuras son de tamaños descomunales, entonces nosotros lo vemos pequeño, no tenemos noción de las dimensiones y de las proporciones. Bueno, y esta imagen les va a sorprender, porque es lo que les acabo de explicar. Ese no es Sautuola en realidad, sino Antonio Banderas, que hicieron una película en el 2016, que quizás muchos de ustedes la conozcan, la hayan visto. ¿Qué película es? Creo que se llama Altamira, así. Sí. Acá está el cartel, sí, es Altamira, ¿eh? Está de Antonio Banderas. ¿La vieron? Sí. La proyectaron acá. Muy bien, me imagino, ¿no? Con efectos especiales, todo. Sí. Bueno, inmediatamente después, un año después, en realidad en 1880, Sautuola publica este opúsculo, ¿no? Como se le llamaba en la época, que es un folleto, es un librito, una treintena de páginas, donde él, muy humildemente, modestamente, lleva adelante una descripción y considera, digamos, que, de acuerdo a sus conocimientos, y así con mucha cautela, porque él no era un especialista, él fecha las pinturas en aproximadamente el 10.000 a.C. Esto desata una reacción violenta por parte de la comunidad científica. Acá tenemos las reproducciones así muy toscas, si se quiere, ¿no? De los objetos que habían encontrado, de los que hemos hablado, como las agallas, por ejemplo, o raederas y demás. También otros objetos por el estilo, y las pinturas propiamente dichas. Todo esto se puede encontrar en internet, está la obra de él, son 30 y pico de páginas. Este modesto opúsculo desata, como les decía, una reacción feroz. Bueno, tengan en cuenta otro dato, que en esta época no existía el método de datación para nosotros común, que es el carbono 14, que es esa posibilidad con la que cuentan los arqueólogos actuales de poder fechar con un margen de error de 50 años, una cosa así, para atrás o para adelante, 100 años en total aproximadamente, cualquier objeto que se halle en un yacimiento arqueológico. Entonces, es todo por medio de deducciones, porque los bisontes que aparecen ahí representados, la especie de bisonte se extinguió aproximadamente en el 8000 a.C., y eso se sabía. Entonces, Sautuola hace un razonamiento que a la postre se revela como correcto, porque en realidad había acertado, no estaba equivocado. Entonces, por un lado, hay dos grupos que lo atacan de un modo tan terrible que él acaba muy tristemente, porque se entra en una depresión que lo lleva a la muerte pocos años después, a una prematura muerte, muy triste final el de este hombre. Por un lado estaban dentro de los científicos, los creacionistas, que eran los que, ligados a la iglesia, que sostenían que en realidad, siendo Dios el creador, y según la Biblia y los cálculos que se deducen a partir de la lectura del Antiguo Testamento, el mundo habría sido creado por Dios hace unos 5.000 años, y por ende estas pinturas no podían tener más de 4.000, 5.000 años. Entonces ya desde esa perspectiva, decir que una pintura tuviera, digamos, sostener que estas pinturas tuvieran una antigüedad de 8.000 o 10.000 años era totalmente no solo antirreligioso, sino disparatado para ellos. Paradójicamente, los evolucionistas, que eran el bando opuesto, los darwinistas,
son los que más atacan a Sauthola, porque consideraban que si bien había gente, digamos, antepasados nuestros viviendo hace 10.000, 12.000 años atrás, estos se parecerían, según los evolucionistas, a los monos, serían casi monos, entonces estarían absolutamente imposibilitados de llevar adelante una construcción intelectual o una producción artística de calidad. Y lo acusaron a Sauthola de falsificar las pinturas. Claro, decían que bueno, lo más disparatado de todo es que había un pintor francés que lo acompañó a Sauthola para para pintar y copiar todas las pinturas que aparecen en el folleto, y que bueno, este hombre, que sospechosamente para ellos era mudo y guardaría secretos inconfesables, ¿no? Y también metieron a los jesuitas en una suerte de complot de la iglesia contra los evolucionistas, bueno, una cosa totalmente disparatada. Después también se barajó otra posibilidad más excéntrica aún, y es que en realidad estas pinturas habrían sido pintadas por, valga la redundancia, por legionarios romanos durante esas guerras cantábricas, las guerras cántabras de las que hablamos hace 1 año y medio atrás. Totalmente infundada esta suposición, sobre todo porque los pintores romanos nunca pintaron algo parecido, entonces ya con eso solo queda descartado completamente esta chance. Bueno, del triste fin de Sauthola ya hemos hablado, en 1888, y algunos años después comienza la reivindicación de este personaje y de su famoso y debatido opúsculo. Hay un grupo de expertos franceses que a principios del siglo XX empiezan a encontrar pinturas rupestres y arte mobiliar también muy similar al de Altamira. La mayoría de los expertos en esta época son franceses, con algunos españoles que los acompañan, y se van publicando una serie de trabajos que le dan la razón, digamos, sintéticamente hablando del tema, podríamos decir que le dan toda la razón, o casi toda la razón, a Sauthola. Entonces, estas pinturas quedan fechadas en un periodo alrededor del 11.000 a.C. Algunas perplejidades, por así llamarles, respecto a la cueva de Altamira. Yo les había dicho que al comienzo de la charla que tuvo largos años, miles de años de ocupación humana, pero que recién los últimos 20.000, digamos, durante 20.000 años vivió gente en el lugar, pero no se sabe por qué recién empezaron a pintar 20.000 años después. Entonces esto es lo extraño. No tenían tinta. Así que hubo que esperar un periodo demasiado prolongado. O sea, se encuentran elementos materiales en la cueva que son mucho más antiguos que las pinturas propiamente dichas, y restos humanos también. Hace unos 35.000 años, por otra parte, el Homo sapiens ya estaba asentado en Cantabria, y bueno, un dato en el que no vamos a ahondar, que ya había desplazado al Neandertal, que es el hombre de Neandertal, que hoy sabemos que tiene cierto parentesco con el Homo sapiens, no son especies completamente distintas, pero que coexistieron. Y en determinado momento el Homo sapiens, que se suponía que era más adelantado intelectualmente, hoy se sabe que no era tan así, que tenían capacidades similares, el Neandertal y el Homo sapiens, y fueron desapareciendo los neandertales, y el Homo sapiens se hizo dominante, y lo mismo sucedió en Cantabria. De todas maneras, todos los Homo sapiens tenemos un porcentaje genético de neandertales también, pero este es un tema aparte.
Ha quedado como un término peyorativo el de Neandertal, pero en realidad las últimas investigaciones demuestran que ya poseían lenguaje y un desarrollo técnico homologable al del Homo sapiens. El paraíso paleolítico que era Cantabria y el sur de Francia en este momento tiene que ver también el momento en que termina la época glacial y mejora el clima, se torna más benigno, abundan las cabras, los bisontes, los renos, los caballos salvajes, son todos salvajes estos animales evidentemente, abunda la pesca, las truchas en los ríos, los salmones, los frutos también, hay una población humana mucho más elevada. Todos estos factores habrían propiciado este inicio del arte en esta época tan temprana. La gente no necesitaba trabajar tantas horas por día, incluso paradójicamente las condiciones de vida se supone que eran mejores en esta fase final del Paleolítico que en la fase inicial del Neolítico, cuando comienza a practicarse la agricultura y la ganadería. Bueno, acá tenemos también un mapa de lo que sería la parte, la región que nos interesa a nosotros, que es esta franja entre el sur de España, el sur de Francia y el norte de España. Acá vemos las principales cuevas. La de Lascaux es el equivalente francés de Altamira. Bueno, cuevas y santuarios. La palabra santuario en relación a las cuevas principales, que eran las cuevas que suponemos eran lugares sagrados y lo fueron durante miles de años, que es el caso de Altamira. Mientras que hay otras, el santuario mayor, en realidad, y los santuarios menores. Cantabria entonces cuenta con Altamira, que es el santuario mayor. Incluso acá hay un dato interesante, no hay ninguna iglesia, sinagoga ni ningún otro templo que durante el mismo periodo de años en que Altamira funcionó como una suerte de gran santuario, que haya durado tanto como santuario moderno, quiero decir, ninguna iglesia ni ninguna sinagoga. Entonces, un dato a tener en cuenta, donde no se vivía, sino que era un lugar de peregrinación, consideramos, pensamos, hay distintas hipótesis al respecto. Mientras que los santuarios menores tienen que ver con también pinturas rupestres, pero de carácter circunstancial, o sea, se pintaban y se abandonaban esos lugares. En cuanto a Altamira, tiene una longitud de unos 270 metros, con una serie de galerías, con escasas ramificaciones. La entrada de la caverna es la parte más iluminada y soleada, digamos, más expuesta a las corrientes de aire. En esta parte las pinturas están peor conservadas, pero a medida que nos adentramos digamos, en lo más profundo de la caverna, el estado de conservación mejora. Pero otro dato sorprendente, que otra de las perplejidades que nos provoca Altamira, es que no se puede entender cómo hicieron para pintar en medio de la oscuridad. Hoy suponemos que se valían de antorchas, no hay otra manera para poder explicar el fenómeno. ¿Cómo? El fuego ya existía. No, el fuego sí ya se utilizaba, pero digamos no hay luz solar, a eso claro. La luz solar está solamente en la entrada de la caverna, o de las cavernas en general. Entonces es frecuente que la gente viviera en la entrada, pero que pintara en el interior. En el caso de Altamira también podemos distinguir, a través de miles de años, hasta 5 santuarios diferentes y 5 estilos distintos de pintura, e incluso las siluetas superpuestas. Ese es otro dato interesante, una distancia temporal que va desde
las pinturas más antiguas, que son del 16.000 a.C., hasta el momento de plenitud, que es en torno al 10.000 a.C. O sea, son 6.000 años de pintar sistemáticamente el interior de esta caverna y de otras. Acá tenemos la ubicación geográfica de Altamira en España. Acá tenemos un mapa de Cantabria donde encontramos yacimientos tradicionales, digamos, entre ellos el de Altamira, yacimientos arqueológicos y otros nuevos que se han multiplicado en los últimos años. Cada tanto se descubre alguna cueva nueva para nosotros. Tendríamos que hacer una charla sobre ese tema en particular, las otras Altamiras menores. Ninguna, de todas maneras, se equipara en grandeza, digamos, por así decirlo, con la cueva de Altamira. Acá tenemos un esquemático plano de Altamira. La sala famosa de los polícromos se ubica cerca de la entrada. Es muy difícil de ser reproducida, las reproducciones que existen, las réplicas de la cueva, son solamente de la parte más alta y mejor conservada, que es la sala mal llamada de los polícromos, porque en realidad son bícromos. El resto de la cueva tiene una serie de dificultades que la tornan muy complicada, torna muy complicada cualquier tipo de réplica. Por caso, las galerías enrevesadas y muy bajas, entonces reproducir eso en una cueva nueva es prácticamente imposible. Así que solo tenemos reproducciones de esta parte, que es la parte de los polícromos. Bueno, hay lugares que son de muy difícil acceso, tanto en España como en Francia, están en el medio de la montaña. Dentro de las técnicas que se emplean están las manos, lo que son las pinturas de manos, que son simplemente como el estilo del jardín de infantes que nos hacían hacer, grabar nuestras manos, digamos, dibujando el contorno o untando toda la palma de la mano, que son dos técnicas diferentes y se encuentran en muchas de estas manos representadas no tanto en Altamira, pero sí en otras cuevas. Bueno, estos son manos en negativo. Gargas es una cueva francesa. Acá, si ustedes ven, otro detalle que también lo observamos en cuevas españolas, es que aparecen dedos aparentemente amputados, que en realidad ahora se piensa que no es que se cortaban los dedos realizando algún tipo de ritual. Algunos han llegado a creer eso, de tipo religioso, mágico, sino que utilizarían otra hipótesis, ¿no? También que puede ser disparatada o no, que estarían usando una especie de lenguaje de señas. Nuevamente, como los elementos con los que contamos son escasos, las interpretaciones pueden variar, ¿no? Y todas tienen su lógica. No así esa supuesta hipótesis o teoría acerca de los legionarios, por ejemplo, romanos pintando este arte rupestre. Eso es totalmente disparatado, no tiene ninguna sustancia racional ni objetiva. Pero después hay otras hipótesis que pueden ser valederas, todas ellas, todas son lógicas y tienen su cientificidad. Bueno, esto es lo que les decía de las mutilaciones en la cueva de Gargas, las supuestas mutilaciones, y mientras que en otras cuevas aparecen las manos completas, entonces también es otra perplejidad de tantas. La sala de los polícromos, que la datamos entre el 14.000 y el 11.000 a.C., en el periodo magdaleniense, el que cuenta con las pinturas más espectaculares, aumenta el número de las especies representadas, sobre todo de los bisontes. Se usa por primera vez la bicromía, que a veces nos da una impresión de policromía,
con algunos tonos que parecen casi azulados, por ejemplo, violáceos, con el uso del ocre para el rojo y el negro de hollín. Son dos colores que se van combinando y se van matizando. Hay en total 25 figuras de animales diferentes, algunas de un tamaño considerable, hasta 1,70 m. El más espectacular de los animales así representados es una cierva que aparentemente está preñada, también de 2 metros. Nosotros obviamente que ahora vamos a verla, pero no nos hacemos una idea si no estamos en el lugar, pero tiene 2 metros de longitud, es el animal más grande representado. Y después encontramos lo de siempre, ¿no? En estas cuevas: bisontes, caballos, ciervos, jabalíes, etc. En las cuevas francesas se encuentran también mamuts representados. Acá en las cuevas cantábricas no he encontrado ninguna de esas representaciones. Y las figuras superpuestas de épocas distintas. Todo esto uno lo va descifrando, por así decir, con dificultad, incluso estando en vivo y en directo, más aún en el caso nuestro que accedemos a imágenes virtuales. La calidad artística, como les decía antes, es equiparable a la de cualquier otro gran pintor de épocas posteriores. Quizás en la actualidad se nota menos, porque estas pinturas tienden a difuminarse, pero la calidad, según todos los historiadores del arte, que en cualquier capítulo inicial de historia del arte aparecen las pinturas rupestres, y tienen la misma calidad artística que pinturas posteriores, es decir, con elementos más limitados, más toscos, más primitivos si se quiere, pero cuando el artista tiene ideas, tiene emociones y tiene técnicas, aunque cuente con escasos recursos, logra combinarlos y aprovecharlos de tal manera que surge eso que nosotros llamamos arte, y que evidentemente esto es arte puro. Los animales, por su parte, aparecen representados en distintas posturas, algunos tumbados en el suelo, como si estuvieran durmiendo, otros de pie, como si estuvieran rumiando, otros corriendo, otros enfrentándose entre sí. Después aparecen muchas hembras embarazadas o machos que están peleando entre sí, corneándose. Hay una cuestión también ligada a la reproducción, a los rituales de reproducción y de fertilidad, muy probablemente desde una perspectiva religiosa y mágica. El caso más notorio en ese sentido sería el de la cierva, como les decía antes, donde se aprovecha una parte del relieve de la propia caverna para dotar de tridimensionalidad a la pintura. Esto también se utiliza con otros animales, pero en el caso de la cierva es más notorio. Acá vemos la famosa cierva. Entonces son pinturas y al mismo tiempo son bajorrelieves, es decir, son formas pictóricas y escultóricas a la par. Suponemos que todo esto tiene que ver con ceremonias de propiciación, por así decirlo, de la fertilidad, que es muy común en los pueblos antiguos. Digamos, la fertilidad asociada a la vida, a la muerte, a la reproducción y a los animales, a las hembras en particular, y a la fertilidad de la tierra. Bueno, acá tenemos un bisonte. Ven que acá se alcanzan a ver figuras superpuestas entre sí. Bueno, acá tenemos más animales, están en la sala de los polícromos. La mayor parte de los animales están en el techo. Bueno, y nuevamente los caballos.
Entonces, el interior de las cuevas se hallan dominados por el grabado, la pintura o su combinación. También estas figuras pintadas se combinan con estriados o raspados para poder evidenciar los volúmenes. Los colores fundamentales son rojo y negro, el negro de manganeso, a veces alterado tendiendo el azulado o el violáceo, que a simple vista por ahí parece una policromía, el rojo de ocre en sus distintas variantes, del marrón al anaranjado, e incluso a una suerte de amarillo terroso. La oscuridad es total o parcial. Lo que les decía, pensamos que utilizaban antorchas. Los pintores utilizaban sus manos, los dedos. También se han encontrado, de todas maneras, restos de unas cañas muy pequeñas que suponemos que utilizaban para sopletear la pintura, o también para utilizarla como una especie de finos pinceles para pintar líneas sobre la roca. Pero en general usaban los dedos, que están las huellas de los dedos, de las manos, los dedos sobre la roca pintada. Bueno, también se utilizaban aglutinantes. En Altamira sabemos que se ha utilizado resina para poder colocar ahí la pintura. Esto ya lo hemos hablado en parte. En estas primeras representaciones casi no hay humanos, sí los encontramos ya cerca del Neolítico, en épocas muy posteriores. En Francia, que encontramos más pinturas de fines del Paleolítico, principios del Neolítico, hay más representaciones humanas. En Cantabria no tanto. En Altamira solamente algunos casos puntuales. Y predominan la representación de animales. También se encuentran alternando las figuras de animales a algunos signos que son palitos, redondeles, que suponemos que tienen algún significado, una suerte de escritura incipiente, así que han sido también analizados, ¿no? Hay una serie de signos que se repiten, como escutiformes, por ejemplo, en forma de escudos, claviformes, en forma de clava o palo, tectiformes en forma de techo, que no sabemos exactamente qué significaban. Bueno, los expertos hacen este tipo de análisis, ¿no? de porcentaje de caballos representados, por ejemplo, de signos. Acá hay una serie de animales que no existen más, es fauna extinta, como los mamuts, los rinocerontes. Y acá tenemos también una síntesis de la evolución estilística de las figuras, desde figuras muy simples hasta figuras más logradas, en lo que respecta a la representación de animales. Y surge la pregunta que también ya se esbozó en algún momento, al principio de la charla, que es ¿por qué pintaban? ¿No? Básicamente. Hay una técnica que yo les mencionaba, que es la llamada escapulimancia, que es una práctica mágica que todavía algunos pueblos que en zonas apartadas del planeta, como las tribus amazónicas, ciertas tribus amazónicas todavía practican, que tiene que ver justamente con esa representación gráfica de los animales que se van a cazar para supuestamente favorecer esa caza. Sin embargo, lo extraño del caso es que en algunas cuevas habitadas encontramos un gran porcentaje de animales, como los caballos, que aparecen dibujados, mientras que los huesos de caballos, que eran los caballos que efectivamente se cazaban y se comían, el porcentaje es muy pequeño. Entonces, esta teoría no funcionaría. En realidad, si esto era para estas figuras representadas, era para propiciar la caza, tenían muy poco éxito, porque cazaban muy poco.
Entonces también se ha propuesto lo contrario, que es que en realidad esos animales no los comían, o los comían muy esporádicamente porque tenían un sentido de tabú. Es decir, eran animales sagrados que no se consumían salvo en determinadas ocasiones. Y los rituales de fertilidad, entonces, es una de las posibilidades que hubiese una especie de ceremonias para favorecer la fertilidad de animales y de seres humanos o de los vegetales, aunque tampoco lo podemos certificar. Sorprende asimismo la continuidad estilística, la uniformidad de estas representaciones gráficas a lo largo del espacio y del tiempo, de un lado y del otro de los Pirineos, hasta que llegamos al fin de la era paleolítica y al comienzo del neolítico, cuando animales y plantas comienzan a ser domesticados. Surge la agricultura y la ganadería en torno al 9000, 8000 a.C. Y entonces estas pinturas rupestres desaparecen y ya van a dar lugar a otro tipo de arte que no tiene que ver con la pintura en cavernas. Se colonizan nuevos territorios, se desarrolla la agricultura, la ganadería, aparecen los primeros centros urbanos, se multiplica la población y la edad de piedra entra en los últimos años de existencia, ya preparando el terreno para la llamada edad de los metales. En la actualidad, lo que les decía, como para ir terminando, es la imposibilidad de visitar la cueva de Altamira. Es una pena, pues se han deteriorado ya irreparablemente. En unos pocos años se deterioraron mucho más de lo que se habían deteriorado a lo largo de 10.000 o 12.000 años. Uno puede anotarse en una lista de espera y entran, todavía se visitan, ¿no? Pero en grupos pequeños. Hay que disfrazarse prácticamente con un traje especial y te puede tocar de acá a 10 años, 20 años, en listas interminables. En listas literalmente de que llevan 20 años, gente que recién ahora ha podido visitar las cuevas hace 20 años que estaban anotados. Con respecto a las réplicas, yo les mencionaba que había dos en Madrid y en Altamira. Bueno, Altamira está cerca de Santillana del Mar. De todas maneras hay un museo al lado mismo de la cueva. Esto es en Madrid, el Museo Arqueológico Nacional, que también, tanto en Altamira como al lado de la cueva, como en Madrid, están las réplicas de la sala de los polícromos, que está mejor la copia que el original, en realidad. Acá se puede observar la de Madrid, con todos los relieves de los estriados, grabados, las irregularidades del techo aprovechadas para dotar de tridimensionalidad a las figuras gráficamente representadas. Y acá tenemos otra réplica del techo. Esta creo que es la de Altamira, al lado de la Altamira original. Y bueno, hemos llegado al fin de la presentación. Espero haber podido dar cuenta, aunque sea rápidamente y desordenadamente, de una cantidad de elementos que en realidad hubieran requerido por lo menos de dos conferencias un poco más reposadas, pero espero que les haya de todas maneras servido y resultado agradable y didáctica la charla. Así que muchas gracias por su atención.